Hola chicos, bienvenidos a la clase de física. El tema de ahora, corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica es el movimiento continuo y ordenado de cargas eléctricas de un lugar a otro. Nosotros estamos mal acostumbrados a decir cuánto nos salió de energía eléctrica, cuando es mentira. Nosotros en realidad en la casa no nos cobran energía eléctrica. Aquí vamos a ver que a nosotros lo que nos cobran es la caída de voltaje, ¿de acuerdo? Pero la energía eléctrica tiene muchos usos. Actualmente, aquí en el país, desde hace unos 10 años, 15 años, la mayoría de las personas aumentó el voltaje de la energía. Por regla general, aquí en el país siempre se había trabajado con 110 voltios, lo que le llama CLESA, la energía comercial, la energía eléctrica comercial, que era la de las casas. Hoy, en la mayoría de las casas de aquí del país, se está cambiando el tablero o los dados que le llaman, pero en realidad es un tablero, y ese tablero se está volviendo energía de 220. ¿Para qué? Para ahorrar energía. ¿Por qué? Por el hecho de que, todos los objetos que nosotros tenemos eléctricos, refrigeradora, lavadora, plancha, cafetera, ¿qué más? Cocina eléctrica, licuadora, plancha de pelo, que yo me lo plancho, que lo utilizan más que todo las mujeres. Todo eso trabaja con 220 voltios, y si nosotros trabajamos con 110, si bien es cierto arrancan, porque mamá nunca ha dejado de licuar, porque jamás ha dejado de tostar el pan, jamás ha dejado de plancharse el pelo, pero gastan más energía, gastan el doble de energía eléctrica que tener a 220. En Europa ya se está hablando de 360 y se está hablando de 440 voltios de energía eléctrica, o sea, está aumentando, ¿verdad? Y aquí en las empresas, ya medianas empresas y grandes empresas, CLESA y cualquier empresa de energía eléctrica les exige que tengan una planta eléctrica. ¿Para qué? Para que no chupen tanta energía de las líneas primarias que vienen desde la presa, desde Nejapa Power, desde la geotérmica aquí en Aguachapán, sino que jalen la suficiente energía y solo ocupen el suministro que ellos necesitan. Ahora, ¿qué efectos tiene la energía eléctrica? Bueno, la generación de calor. Sabemos que los objetos se calientan, hay una generación de calor. Si nosotros tocamos la plancha nos quemamos. ¿Se han fijado que las mamás solo le hacen y pss, pero nosotros capaz le hacemos y pss, y ahí dejamos los dedos y adiós dedos, ¿verdad? Y la licuadora, la lavadora, la cafetera, la tostadora, siempre se calienta. Esa es una generación de calor. Efectos químicos, por ejemplo, la electrólisis, que es un efecto químico que creo que con la Miss de química lo van a ver o lo vieron el año pasado, que es un efecto de calentar el agua. El otro es el magnetismo. Ya, por ejemplo, los objetos magnéticos generan calor. Y el efecto luminoso. La luz que nosotros encendemos y apagamos, las candelas y los focos se calientan, aunque usemos focos ahorrativos o aunque utilicemos lámparas ahorrativas, siempre se calientan, ¿de acuerdo? Siempre se calientan. Ahora, ¿cómo vamos a medir la intensidad de la corriente eléctrica? La intensidad de la corriente eléctrica nosotros la vamos a medir como I. I va a ser igual a Q por tiempo, carga por tiempo, ¿de acuerdo? ¿En qué vamos a medir la corriente eléctrica? La corriente eléctrica se mide en amperes o amperios que le llaman, y es la letra A, ¿de acuerdo? Entonces, ahí vamos a medir la corriente eléctrica. Ahora, ¿se recuerda que yo le dije que íbamos a hablar de fuentes de voltaje? ¿De acuerdo? Fuentes de voltaje. La energía eléctrica no funciona sin una fuente de voltaje. Las fuentes de voltaje que nosotros conocemos son los transformadores. Cualquiera puede decir, no, pero es que ellos transforman la energía eléctrica. Sí, bajan la intensidad de la energía eléctrica, por lo tanto son una fuente de voltaje, ¿de acuerdo? Y los transformadores, para los transformadores vamos a hablar de voltaje. Por lo tanto, vamos a hablar de voltios, ¿de acuerdo? Que es la unidad de medida del voltaje. Entonces, siempre
siempre vamos a hablar de que un transformador, cualquier circuito eléctrico va a tener un polo positivo y un polo negativo. ¿De acuerdo? Y de ahí vamos a ver si hay una pérdida de voltaje, si hay un aumento de voltaje, si hay un aumento en la intensidad de la corriente eléctrica o hay una disminución en la corriente eléctrica. Ahora, para eso vamos a hablar de algo que se llama fuerza electromotriz. Fuerza electromotriz, que es la famosa FEM, fuerza electromotriz, no la femniquita, ¿verdad? Sino que la fuerza electromotriz. Y la fuerza electromotriz no es otra cosa, la famosa FEM, que E, que es el campo eléctrico, sobre Q, ¿ya? O en su defecto, ¿de acuerdo? El trabajo total también va a ser igual a la FEM por la carga, ¿de acuerdo? Porque podemos hablar de un campo eléctrico total o podemos hablar de un trabajo total. Entonces, también sirve la fuerza electromotriz. ¿Qué hace la fuerza electromotriz? Hace que se impulse ya las fuentes de voltaje. Las fuentes de voltaje tienen una FEM, tienen una fuerza electromotriz. Y esto lo que hace es impulsar la intensidad de la corriente eléctrica. ¿Para qué? Para que nos llegue la suficiente cantidad de corriente eléctrica. Les voy a contar una experiencia que tuvimos en mi casa. De repente habían bajones de electricidad que nosotros le llamamos, que de repente el ventilador se quedaba, las luces apagadas, el televisor medio se apagaba. Y llamamos a CLESA y nos llegaron a verificar qué pasaba. No estaba entrando el voltaje suficiente y por lo tanto no estaba entrando la intensidad de corriente que necesitábamos. Entonces, CLESA, cuando sucede eso, le recomienda a uno poner una L, que es una barra en forma de L que la venden en todas las ferreterías y tienen dos terminales donde directamente conectan, en lugar de pasar al contador primero, directamente conectan a la L y luego conectan al contador para que pase directamente al tablero o a los dados que le llaman. Y eso mejora muchísimo la caída de voltaje. En mi caso yo tengo energía de 220, o sea, caída de voltaje de 220 voltios, por lo tanto me tenía que llegar a una intensidad de corriente alrededor de los 190, 195 voltios, amperios, y nos estaban llegando 150, o sea, nos estaba llegando menos, ¿verdad? Y el problema es que se funden las cosas y arruinan las cosas, e incluso puede haber un cortocircuito, lo cual es peligroso porque puede causar un incendio en nuestras viviendas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? La energía eléctrica, es cierto, la necesitamos y todo, pero siempre hay que tratarla con mucho respeto. El video lo puede pausar, lo puede volver a ver en la clase de Zoom a los que vengan de manera presencial a aclarar dudas y a la parte práctica. Cuídense y nos vemos en la siguiente clase de física.